Buenos días. Mi nombre es Angélica Reyes. Es bueno estar presente por este medio y por todas las plataformas por donde estamos viendo el Congreso. Me es muy grato saludarlos a todos. Continuando con nuestro Congreso de Semana Santa, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo puedo saber si estoy en un estado de mortificación. Para eso vamos a tocar 6 características donde nosotros como cristianos, usted como cristiano, va a poder identificar qué tanto le ha dado muerte a su pecado. Es decir, qué tanto le ha dado muerte, como escuchábamos en la prédica anterior, a ese pecado tan querido como quizás pueda ser el orgullo, la ira, el chisme, las peleas, los pensamientos sexuales ligeros. Esto va para los solteros, las críticas ofensivas. ¿Ya usted identificó cuál es su pecado? ¿Ya usted pudo identificar cuál es ese pecado tan querido? Bueno, con estas características va a poder comprobar si sí o no. La primera característica: teme a las situaciones que lo pueden llevar a pecar más que en el pasado. Amigo, amiga, si usted posee esta característica, eso indica que usted es un hombre o una mujer con un corazón muy mortificado, ya que evita y toma las decisiones de vivir, digamos, bajo sus principios y bajo la guía del Señor, y no bajo la guía de un corazón que quizás puede ser audaz, un corazón aventurero que se apresura a pecar, un corazón que no aprovecha la mínima ocasión de pecar. Digamos que es tal cual el hombre del que habla la Biblia en Judas 23, que aún aborrece la ropa contaminada por su carne. Es decir, si usted es un creyente verdadero, con un fundamento firme y seguro, debe tener tanto temor al pecado que el mero hecho de colocarse la misma ropa con la que peques te cause repulsión. A este hombre o a esta mujer que haya dado muerte a su pecado, quizás lo podemos comparar con una paloma o una perdiz. Estos animales le tienen un temor tan innato, tan natural al halcón, que los propios cazadores reportan o comentan entre ellos que no solo le temen al depredador mismo, sino también a sus plumas. Así deberíamos ser nosotros con el pecado. También lo podemos enfocar de la siguiente manera. Si una joven o un joven soltero se mantiene en santidad, evitando ver programas de televisión, series o reality show, o inclusive libros con contenido sexual, en el momento que se le presente esa ocasión para pecar, le será fácil mantenerse firme. Pero digamos que si en el caso contrario, ese joven, el pecado de ese joven es de carácter sexual, pero él lo alimenta su mente leyendo ese tipo de libros, inclusive llamándolo por su nombre, viendo pornografía, a la hora que se le presente la ocasión para pecar, no se va a poder mantener porque no va a tener ni la fuerza ni las ganas de hacerlo y caerá fácilmente. Así que mucho cuidado con esos pecadillos que andan sueltos por allí. Si ya lo pudieron identificar, ya con estas características van a poder ver cómo lo van a poder mortificar. La segunda característica: puede refrenar su deseo de pecar aunque se le presenten las circunstancias que lo provoquen. Déjeme decirle que si usted, en las circunstancias que provocan pecar, refrena y contiene su deseo y no comete ese pecado, es una señal que es un hombre o una mujer que le ha dado completamente muerte a sus corrupciones. Fíjense que un hombre o una mujer que no ha dado muerte a su carne, esa persona puede abstenerse del pecado cuando no tiene oportunidad ni ocasión de cometerlo. Pero en cambio, si ese hombre o esa mujer que le ha dado muerte a su carne, aunque se le presente en todas las ocasiones posibles de pecar, se va a poder abstener de él.
Tal fue el caso de José en la Biblia, en Génesis 39, podemos leer ese capítulo. De todas maneras, vamos a ponernos un poco en contexto con el relato. Ahí podemos ver que José, siendo un joven, como dice la palabra, de hermosa presencia, calculando, debió estar entre sus 20 años, en donde sus hormonas a esa edad hacen de las suyas. Él fue acosado incansablemente por la esposa de Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Potifar le había dado a cargo a José todo lo de su casa y todo lo que tenía. Y era tal la confianza que le tenían que Potifar no se preocupaba de cosa alguna, sino nada más del pan que tenía que comer. Pero la mujer le decía: duerme conmigo. Pero José, aunque estaba en acoso y tenía todas las ventajas suficientes para pecar, él se mantuvo firme ante sus convicciones y no cedió. Fíjense que él no quiso contemporizar, aunque ella lo acosaba incansablemente. Y en el momento más crucial, ¿qué hizo José? José huyó y decidió mantener sus principios y no hacerle tan grande mal a Dios. Verdaderamente que su mirada estaba puesta en el único que podía satisfacer y dar lo que necesitaba José verdaderamente. Fíjense que así como a José, a mí, a Angélica, se me han presentado oportunidades de salir con hombres, digamos, sin principios, inclusive hasta casados, pero digamos con hombres que no tienen la intención de seguir a Dios. Y está en mí mantener mi mirada puesta verdaderamente en el invisible, en el único que me puede dar lo que yo necesito. Y así como en el caso de José o en el mío, a ti también se te pueden presentar esas ocasiones de pecar, pero en realidad tienes un corazón lo suficientemente mortificado para refrenar ese deseo. Bueno, si te pudiste dar cuenta, en la primera característica, le temías a las ocasiones de pecar. En la segunda, aunque se te presentaban esas ocasiones y esas oportunidades, no cometías el pecado. Ahora, en la tercera, si tu corazón es mucho más fuerte para resistir las tentaciones de Satanás, es señal que usted ha sido llevado a un estado de mortificación, ya que su naturaleza pecaminosa, que digamos que antes era como pólvora, lista para estallar ante cualquier circunstancia, ahora usted, digamos que se mantiene fuerte y muy resistente a las tentaciones o a las circunstancias que se les puedan presentar. Déjame decirte que es un indicativo de que estás en un estado de mortificación. Es decir, que ya tienes un corazón mucho más fuerte para cualquier circunstancia que se te pueda presentar, como las circunstancias que hablamos anteriormente. Pero para estar un poco más claros, si una dama o un caballero, su debilidad o pecado es cualquier vicio, digamos que puede ser beber, fumar, los juegos al azar, el chismear, los pensamientos malsanos, inclusive ese pecado tan querido para usted, ahora no dejas que esa debilidad, si ahora usted no deja que esa debilidad lo domine, tiene un corazón mucho más fuerte para esas tentaciones. Amigo, amiga, si tu pensamiento hacia el pecado es que vas a ofender a Dios, estás en un buen estado de mortificación. Ahora los voy a dejar con mi compañera Margely. Buenos días, mi nombre es Margely Castañedo y dando continuidad a las características anteriores dadas por Angélica, seguiremos con el cuarto punto para saber si estamos mortificando el pecado. El cuarto punto.
Sabemos que estamos mortificando el pecado cuando en medio de las circunstancias, llámense pruebas, tentaciones, independientemente de esto, estoy agradando a Dios. Si seguimos tomando como ejemplo a José, él no estaba pasando por una situación agradable, más bien muy desfavorable y desagradable. Sin embargo, él tomó la decisión de agradar a Dios. Si nos vamos a Romanos 6:11, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, me parece muy precisa. Esta dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios, por medio de Cristo Jesús. Y es que si hay algo que debemos comprender es que Jesucristo anuló el poder del pecado sobre nosotros. Es decir, Cristo venció en la cruz el poder del pecado. Ya ese poder no tiene control sobre nuestras vidas, no tiene autoridad sobre nosotros, ni sobre ti ni sobre mí. Usted podría decir: ay, es que yo no puedo vencer el poder del pecado, es que ese pecado es muy fuerte para mí, es que yo he intentado, pero nada. Pero no, es que el poder del pecado, de ese pecado, Cristo lo venció en la cruz. Todo poder, toda autoridad, todo señorío lo venció Cristo en la cruz. Lo dicen las Escrituras en Efesios 2, del 1 al 2. En la misma Nueva Traducción Viviente, que antes, cuando no éramos de Cristo, vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pero si ahora usted recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive en nosotros. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de la muerte es el mismo que nos guía, nos dirige, nos capacita todos los días. El Espíritu Santo es el que me hace poder vencer cualquier pecado. Dice la palabra en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree no poder con algún vicio? Como el alcohol, a lo mejor las drogas, cigarro, pornografía, juegos. Pues Cristo venció estos y todos los pecados en la cruz. Usted hoy debe pedirle al Espíritu Santo que le enseñe a ser radical con el pecado, que le dé la fortaleza para, en medio de la tentación, poder enfrentar y mortificar al pecado y decirle: no me voy a dejar dominar por ti, en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está conmigo y Él me da fortaleza. Y, importante, alejarse de toda actividad, pensamiento o personas que te hacen pecar. Si usted ya recibió a Cristo, pero hay prácticas de adulterio, a los solteros la fornicación, hay engaño, codicia, o aún no crees las promesas de Dios en su palabra, debes entender que Cristo venció todo poder del pecado en la cruz del Calvario. Por lo cual ahora debes mortificar la carne. Es tu deber mortificar la carne y no dejar que ésta te domine. Mire, debemos aprender a hablar como lo hizo José. José, cuando se le presentó la tentación con la mujer de Potifar, le dijo: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Fíjense que él no dijo: pero ¿cómo podría yo hacer esto? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué vas a pensar tú después? O Potifar, ¿qué va a decir? ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? No, él dijo: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Él su vista la tenía puesta en Dios. Usted debe luego apartarse de personas o lugares que lo podrían hacer o llevar al pecado. La quinta,
La mortificación requiere de un verdadero arrepentimiento. Y cuando hablamos de un verdadero arrepentimiento es que no se juega con el pecado, se debe sentir vergüenza de él. Cuando no somos radicales con el pecado, esto trae ruina y miseria a nuestras vidas. Un ejemplo, es como tomarnos poquito a poquito un veneno. Pues o nos mata de una, o nos va matando y destruyendo nuestros órganos poco a poco, pero a la final igualmente nos mata. Pues el pecado produce muerte a nivel espiritual, en el alma. Cuando hablamos del alma, en nuestra mente, en nuestra área emocional, en nuestra voluntad, en nuestro actuar, o aún en nuestro cuerpo. Ejemplo, mire, si un joven, mujer, hombre, quien sea, permite la pornografía en su vida, esto trae suciedad a su mente, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? Pues tiene que salir y buscar con quién acostarse o ir a masturbarse. Y el peor de los casos, buscar con quién saciar su pecado. Y es allí en donde vemos los pedófilos cerca de nosotros. En muchos casos, maestros, familiares y hasta amigos. Siempre que se lo permitamos, el pecado es sutil, pero las consecuencias son nefastas a todo nivel: emocional, físico, económico, mental, social. Escuche bien, el pecado es destrucción en tu vida. El pecado es desobediencia a los principios de Dios. Llámese como se llame el pecado. Y trae muerte. Dicen las escrituras en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. Mire, ¿quién nos dice que no podemos engañar, o robar, o chismear, o argumentar, odiar, sentir ira, criticar, o tener a lo mejor lenguaje obsceno, o muchos otros pecados, o cualquier otro pecado? ¿Quién nos dice que no podemos hacerlo? Si hasta lo podemos justificar como normal. Bueno, Margely, todo el mundo lo hace. Eso de engañar, eso es algo normal. Eso de tener lenguaje obsceno, eso no es que yo sola lo hago, eso lo hace todo el mundo. Chismear, todo el mundo lo hace. Robar en este país, todo el mundo. Bueno, y yo soy la única que lo hace. Pero ante Dios no es normal, no está bien, no lo podemos justificar. Usted y yo debemos ser inteligentes, pues eso no me conviene, pues trae ruina a nuestras vidas, no me edifica. Ejemplo, una pareja de jóvenes novios que se permitan toques y besos entre ellos, de un momento a otro van a caer. Por lo cual, usted ni yo nos podemos permitir jugar con el pecado, pensando de manera orgullosa que no, nosotros sí vamos a saber hasta dónde llegar, sabemos cuándo parar, nosotros estamos listos para saber hasta dónde. Pues no, con el pecado no se juega, se debe obedecer la palabra de Dios sin titubear. Escuche. El hombre verdaderamente mortificado es como un guerrero. O matará o lo matarán. ¿Matará sus pecados o estos los matarán a él? Mire, le pongo otro ejemplo. Supongamos que hablamos con una persona iracunda, amargada, con resentimientos, negativa, tóxica, como la llamamos hoy en día. Pues, ¿qué hará Satanás? Va a llevar a esa persona a ver las cosas peor que como lo son o como las ve. Pues el fin de Satanás es que sigas conservando tu amargura, el odio, el resentimiento. ¿Para qué? Para llevar a ruina tus emociones, tus relaciones y hasta el área física. Pues de allí vienen las enfermedades. ¿Cómo qué? Como úlceras gástricas, tensión, estrés, muy nombrada hoy en día. Producto de el pecado. Entienda algo. Yo no debo pecar por lo que vayan a decir otros de mí, o lo que piensen otros de mí, o para agradar a otros, o como dicen muchos, porque la iglesia me lo prohíbe. No, la iglesia no le prohíbe nada.
Usted mismo tiene su relación e intimidad con Dios. Usted y yo no debemos pecar porque queremos agradar a Dios. Y el pecado es un insulto hacia Dios. Aún hay cosas que tal vez para algunos no sean motivos para pecar, pero para otros sí. Y es allí en donde nos debemos evaluar y ver qué me es ocasión de pecar y repudiar esa acción. Usted no debe vivir para complacer a otros, ni para complacer al pecado. Mire, ni siquiera para complacerse a usted mismo. Debemos vivir bajo el sometimiento exclusivo de Dios a través de su palabra. Debo entender primeramente que cuando peco, lo hago en contra primeramente de Dios y segundo, eso va a traer consecuencias a mi vida. Vemos el ejemplo de José. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese acostado con la mujer de Potifar para complacerla? Imagínense, esta mujer la hubiese tenido dominado o quizás hubiese ido a parar a la cárcel, pero sin la cobertura de Dios amparándolo por haber dicho la verdad, o peor, lo hubiesen matado, porque en ese momento, ante un desliz como este, ante un pecado como este, lo mandaban a matar. Dice la palabra en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembrare, eso también segará. El sexto punto. No se trata de hacer morir algunos pecados, es hacer morir todos nuestros pecados. En nuestras vidas no podemos mortificar solo un pecado, debemos mortificar los pecados. Es decir, puede que hayan pecados notorios que ya no practiquemos, como por ejemplo la brujería, la hechicería, antes me emborrachaba, ya no me emborracho, pero ¿y la envidia? ¿Y los celos? ¿Y los malos pensamientos? ¿Y el egoísmo? ¿Y las peleas? Esos podrán no ser tan notorios como los primeros, pero son pecados que también hay que mortificar. Como cristianos hay unos pecados que hemos tenido en el Señor que luchar más para mortificar, pero no debemos creer que como ya esos no molestan, ya mortificamos la carne. Recordemos que nuestra vida es integral. Y por todas partes y en todas las áreas siempre vamos a estar luchando en contra del pecado. Debemos entender que aunque hemos podido estar confesando por mucho tiempo un pecado, si no lo hemos erradicado en nuestras vidas, eso se llama complejo de culpa, señores, más no arrepentimiento genuino. Pues la palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia, y se aparta hallará misericordia. Y se renuncia y hay verdadero arrepentimiento no solo cuando confesamos en oración nuestro pecado, ese es el primer paso, sino que cuando se presenta la ocasión de pecar, puedo mortificar la carne. Es decir, me digo cállate si debo callar. Pido perdón si tengo que pedir perdón. Digo la verdad y no miento cuando debo decir la verdad. Cuando se me presenta la ocasión de pecar, no peco, pues es allí donde se está mortificando la carne. En conclusión, todo pecado consentido, alimentado en nuestras vidas, trae muerte. Va a destruirnos. Rompemos la comunión con Dios. Trae desequilibrio en nuestra mente, en nuestras emociones y empezamos a actuar de forma egocéntrica y egoísta. Además de traernos enfermedades en el área física. Y sufre aún todas las personas que están a nuestro alrededor. Si no vemos el pecado como Dios lo ve, el diablo nos va a engañar, llevándonos a justificarlo y debemos pagar las consecuencias. Vemos el ejemplo del rey David. Dios lo perdonó, pero vivió las consecuencias de su pecado y su familia también las sufrió. Mire, hoy usted y yo debemos evaluarnos y aprender a ser enemigos del pecado y más de esos pecados más queridos para poder ser obedientes a Dios.
Vamos a tomar este tiempo para orarle a Papito Dios y para pedirle que nos ayude si aún en este momento no hemos identificado estas características, a que nos ayude a identificarlas y poder exterminar por completo, mortificar por completo el pecado en nuestras vidas. Ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos y podamos pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, hoy delante de ti me presento primeramente para pedirte perdón. Para pedirte, Señor, que me perdones porque no he sido radical con el pecado, porque lo he consentido en mi corazón, porque he salido a la guerra y me he hecho amigo del pecado, mas no enemigo. Hoy te pido perdón primeramente a ti, Papito Dios. Te pido perdón por este pecado. Ya usted en este congreso ha podido identificar cuáles son esos pecados que no ha mortificado. En este momento, dígale: Espíritu Santo, aquí te los presento. Estos son mis pecados más queridos. Esto es lo que no he podido mortificar en mi vida. Lo que he allí acostumbrado a mi carne a hacer y lo he visto como normal. Te pido perdón, te pido que me des fortaleza, Espíritu Santo, para que en medio de la tentación, porque sé que van a venir tentaciones, yo poder enfrentar y mortificar al pecado y decirle: no me vas a dominar en el nombre de Cristo Jesús. Ya identifiqué que eres mi enemigo y que aunque te he querido por mucho tiempo, hoy he decidido ponerme a cuentas con Dios y poner mi vista delante de Dios y poderle decir aún a ese pecado: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Llámese como se llame. Así usted piense que es una mentira, que es un chisme, que es un pensamiento y que eso nadie se da cuenta. Diga: es un pecado y desobedece, deshonra a Dios. Espíritu Santo, te pido perdón. Delante de ti me pongo a cuentas y te pido que cuando se me presenten esas situaciones, yo poder tener la autoridad que tú me has dado para poder alejarme de esa actividad, de ese pensamiento, aún de esas personas que me hacen pecar. Te pido que me ayudes a no jugar con mi pecado, a no jugar con el pecado, a poderlo identificar, Espíritu Santo, a hacer morir todos mis pecados, a que no diga: ya he caminado bastante, ya he peleado la buena batalla. No, a seguir identificando, a poder salir cada día a la guerra con mi diario vivir y poder identificar todo aquello que no te agrada, Señor, y hacerlo morir cada día en el nombre de Cristo Jesús. Es así, Padre amado. En este tiempo solo queremos darte la gloria y la honra solo a ti. Queremos darte las gracias porque ya que nos llevaste a identificar ese pecado tan querido para nosotros, ese pecado en el que nos hemos revolcado todos los días, en el que consentimos, en el que nos damos placer, Señor, seas tú cambiándolo, Señor, para darte placer a ti, para honrarte a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Enséñanos, ayúdanos a tenerle temor, a ser inclusive como ese hombre del que habla Judas, que le tenemos asco hasta la ropa que cargamos puesta cuando caemos en él. Te queremos dar la gloria y la honra solo a ti, Señor, porque sabemos que solo tú, Señor, nos puedes dar las fuerzas para que, aunque se nos presenten esas circunstancias que nos puedan llevar a cometer eso que tanto te desagrada, seamos nosotros poniéndonos firmes, manteniendo nuestra mirada puesta en ti, gozándonos en tu presencia y saber que ese galardón, Señor,
lo tenemos presente cuando te obedecemos. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Queremos entregarte este tiempo para gozarnos en tu presencia, para regocijarnos, para levantarnos en ti, para mostrarte, Señor, que seguimos tus caminos. Queremos honrarte en todo momento, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.